Muy buenos días para todos los que se conectan con nosotros, buenas tardes de acuerdo al horario en que está conectado o que está viendo esta sesión que se titula Estudiemos Juntos, en la cual estudiamos o repasamos algunos capítulos que están en la escuela sabática. Estoy acá con Denar y Angelo, que hoy también me acompañan. Creo que últimamente estamos, sí, nosotros tres estamos haciendo juntos esto. Bueno, la semana pasada estuvo Daniel. Sí. En la escuela estuvo sabática. Daniel, sí. Ajá. Pero ahí hemos estado rotando. Sí, rotando. Así que bueno, contentos de poder estar también con todos ustedes. También hoy es el cumpleaños de Denar, o sea, esta semana es así de feliz cumpleaños de Denar. Felicidades de nuevo. 46. Ya. 46. No tengo me iba a problema. anticipar, iba a decir otro número pero sí, yo sabía, lo vi. para crear confusión. Exacto, pero dije, no, aquí esto, como ya Apocalipsis ya es confusión para mucha gente, ¿para qué más confusión, cierto? 46. No, aquí somos transparentes. No hay nada que ocultar. Sí. Está bien. Así que bueno, ya estamos entonces para estudiar esto. Les recordamos que estamos promocionando el discipulado orgánico, la escuela de discipulado orgánico que viene desde el 30 de julio al 5 de agosto. Si usted quiere reservar su lugar, aquí tiene la página, nos está poniendo Alex al aire, la página de internet donde usted puede inscribirse. Ya tenemos varias personas, hoy a la mañana vi y tenemos 2 personas más que se han inscrito. Llamó una persona también a Jennifer y entonces estábamos haciendo la posibilidad de que tenemos que estudiar bien eso, pero la posibilidad de planes de pago para que una persona también de acá de Estados Unidos pueda venir. Así que, por favor, si usted quiere venir, comuníquese con nosotros todavía, y creo que va a ser difícil que podamos becar a alguien en esta escuela de discipulado orgánico. Porque también habían preguntado en escritos si no tenemos los fondos. Ahora, si alguien quiere, no puede venir y quiere donar dinero para que eso pueda suceder, pero todavía no tenemos los fondos suficientes y tenemos justo para cubrir el evento. Pero bueno, vamos directamente ahora al estudio. Vamos a tener una palabra de oración. Denar, ¿querés orar? Seguro, oremos. Señor, te damos gracias por este estudio que podemos hacer. Como siempre pedimos tu bendición, tu Espíritu Santo, guíanos a lo que vamos a hablar, aprender, porque siempre queremos aprender más de ti, de tu amor. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este trimestre estamos estudiando de un tema específico. Empezamos la semana pasada con el nuevo tema. ¿Y cuál es el tema que estamos estudiando este trimestre? El mensaje de los 3 ángeles. Muy bien, el mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje de los 3 ángeles está enmarcado dentro del libro de Apocalipsis, y entonces la pregunta es, ¿por qué o cuál es la razón o el motivo de estos 3 mensajes? O sea, estos mensajes los manda Dios, pero allí aparecen, digamos, presentados por 3 ángeles, y ángeles en la Biblia significa mensajero. Muchas veces se refiere a un ser celestial y muchas veces se refiere a un ser humano. Por ejemplo, cuando dice Juan el Bautista, yo voy a levantar mi mensajero, dice en el griego, dice yo voy a levantar mi ángel, y se estaba refiriendo a Juan el Bautista. En la primera profecía del Apocalipsis dice que le mande el mensaje del Apocalipsis a los 7 ángeles que están en las iglesias, y en ese contexto ángel significa los predicadores de las iglesias o los líderes de las iglesias. Así que ángel puede referirse a un ser divino, como puede ser un ser humano, un ser celestial a un ser humano. En este caso creemos que es la misión del pueblo de Dios del final del tiempo. Ahora, ¿para qué son este mensaje? ¿Para qué Dios envía estos mensajes? A mí me parece que tal vez es el último llamado antes de que ya el final de todo ocurra, para que, o sea, es como que el último esfuerzo, por así decirlo, de parte de Dios o del Espíritu Santo empoderando a su pueblo, para que llame al mundo a la realidad de quién es Dios y de lo que va a pasar. ¿Qué paralelismo podemos encontrar entre el mensaje de los 3 ángeles y el diluvio y la misión de Noé? ¿Podríamos decir que Noé era un ángel también? Y bueno, fue así, después estaba predicando un mensaje. Ajá. ¿Y hay algún paralelismo que podemos, la razón puede ser que está más o menos marcada la misma razón de el mensaje de los 3 ángeles? Viene un fin de algo, viene una destrucción. Los 3 ángeles, Babilonia va a ser destruida. Allá era el mundo. Pero hay salvación también. Claro. Hay ¿El mensaje de Noé era un mensaje de salvación o de destrucción? Bueno, joven, contesta la pregunta. Era un mensaje de salvación.
Sí, o sea, no era un mensaje de No, destrucción. era un mensaje de salvación. O sea, es más, todo lo que Dios le pidió a Noé que haga era todo un motivo de salvación, no era un motivo de Pero destrucción. si hay salvación es porque hay perdición. Correcto. venía sí. pero no puede haber salvación si no venía hay de destrucción. Venía Venía de destrucción, pero la razón por la cual se levanta Correcto. Noé no es para anunciar la destrucción, sino para anunciar la salvación. Correcto. O sea, sí, el énfasis debería claro. haber sido la Ahora, la salvación. pregunta es, ¿cuántos se salvaron en la época de Noé? Solo su familia. No, ¿Y cuántos eran? 8. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué ahora que se van a salvar 8, poquitos van a ser? Que me parece que, no sé. ¿Qué dice el Apocalipsis? Y bueno, y Jesús dice que son pocos los que entran por la puerta estrecha. Sí, pero ahí Y no mucho está, por la ancha. no está hablando que Y bueno, se van a pero- salvar. Pero si entras por la puerta estrecha, te vas a salvar, ¿no? Bueno, yo creo que de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7, y eso vamos a ver un poquito más adelante, Apocalipsis capítulo 7 dice que van a ser muchos. Es más, los describe como una gran multitud. Claro, pero eso está incluyendo los de todos los tiempos. ¿Quién te dijo? No, pregunto. No, O sea, para mí no. Que la gran multitud incluye a la gente de hoy en día. O sea, Ok. incluye a la gente que está describiendo el Apocalipsis. Es más, Del final del Yo- tiempo, yo que creo- vienen de todos los lugares y claro, se juntan. vos ahí. fíjate. ahí Yo va- creo que no. Bueno, muy bien. Vamos buenísimo. a Claro, y después cuando lleguemos claro, al examen. Ahora, supónganse, claro, vos no podés contestar esto, pero Denar, yo tampoco puedo contestar. vos Denar pensás que se está refiriendo a la gente de actual, o sea, a la que describe el Apocalipsis en el momento que No, y describe yo el creo Apocalipsis. que están en esa, o sea, para mí, en esa gran multitud, Claro, lo que hay pasa gente de esa época vos también. ves en esa gente de la gran multitud como si estuviera en el cielo. Y bueno, nosotros no, sí, o sea, no, yo tal la vez, veo sí, como tal si vez. estuviera en Sí, la sí, tierra. sí. Ok. Ok. Entonces por eso, Sí. porque después vos vas a Apocalipsis más adelante y entonces aparecen en el cielo, decía, esa es la misma multitud que está en el cielo. Ajá. Pero habría que ver Claro. el contexto, Sí, sí, sí. ¿no? Ahora, ¿por qué se salvan más ahora que en la época del diluvio? Buena pregunta. Yo creo porque por Jesús. Porque vino Jesús y eso es la que hace gran Totalmente. diferencia. O sea, ¿qué pudo decir? Simplemente Noé podía enseñar un sacrificio, quizás o algo por el estilo, Un símbolo, ¿viste? acerca de la realidad de Dios, pero nosotros tenemos la realidad misma que vino y está bueno. tenemos un mensaje que Noé no tenía. Y por eso va a ser Más completo. mucho más poderoso. Y vuelvo a ver, si en el diluvio el mensaje que Dios me envió no era para salvación, quiere decir que el mensaje de los 3 ángeles también es un mensaje de salvación. ¿Salvación para quién? Para todos. Y para la gente que se le predica. Es interesante porque ¿a quién va dirigido el mensaje? Fíjense, lean Apocalipsis capítulo 14, versículos 6. Dice, y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Muy bien, fíjense que dice que estos mensajes de 3 ángeles que nosotros decimos representan al pueblo de Dios predicando, ¿a quién le predican? A los A todo el moradores. mundo. Ajá, ¿y qué dice ahí específicamente? Bueno, dice a todo pueblo y toda nación, tribu Ajá. y lengua. Ahora, si ustedes van a Apocalipsis capítulo 7, cuando dice que hay 144.000 sellados, dice que los 144.000 sellados son de la tribu de Israel, de las tribus de Israel. Sí. Pero después, cuando aparece una gran multitud, en el versículo 9, o sea, primero presenta a los 144.000 y después presenta una gran multitud que era la que recién hablábamos. Y para mí, 7-9. por eso se refiere a la gran multitud que está aquí en la tierra. No, pero en el versículo 9 dice que estaban de pie delante del trono y del cordero. Es verdad, tenés razón Sí. en eso. Ajá. Sí. Entonces, no, bueno, para mí está en la tierra de todas maneras. Ok. O sea, no es que está en la tierra, sino que presenta el resultado. Y ahora voy a decir, fíjense de dónde son esta multitud. Versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Fíjense que ahora repite que esta gente, la gran multitud, viene de dónde? Todo De toda pueblo, na- nación, tribu y lengua. Es la misma frase que aparece con los 3 ángeles que le están predicando a toda tribu, pueblo, lengua o nación. Por lo tanto, sí, es verdad, tenías razón y en eso tenés razón que cuando se presenta la gran multitud después del capítulo 7, se la presenta en el trono de Dios. Ujú. ¿Pero por qué se la presenta en el trono de Dios? Porque se presenta... Venció, o sea, no. No, claro, porque se presenta que cuando Dios hace un censo quedan solamente 144.000, un remanente. Pero entonces después presenta que el resultado de la obra del remanente son
gente de toda tribu, nación, pueblo y lengua, que después en Apocalipsis 14 está describiendo la misión de los 144.000. Y me dice que los 144.000 le predican a toda tribu, pueblo, lengua o nación, que son la gran multitud que aparece acá. Y por eso yo la contacto, digo, o sea, por el hecho de que no podemos separar, digamos, los simbolismos, las frases y eso, porque nos conectan para que entendamos de alguna manera cuál es la obra de los 144.000. La obra de los 144.000, ellos no están llamados para hablar de la condenación, sino que están llamados para hablar de la salvación. Entonces alguien puede decir, pero entonces los 3 ángeles, pero se hablan de la caída de Babilonia y hablan de que van a tener la hora del juicio que del tormento. Bueno, la hora del juicio que llegó, eso está... Claro. Porque cuando Dios hace un juicio, ¿para qué lo hace? Para salvación. Para salvar. A nosotros siempre nos enseñaron que Dios hace un juicio para condenar. No, el ser humano se condena a sí mismo y Dios hace un juicio para aquel que quiera salvarse. Y yo creo que es muy importante esto que estás diciendo, Joel, porque por lo menos yo me identifico con y viste, como yo nací, me crié dentro de la iglesia adventista. El énfasis siempre, bueno, no siempre, pero el énfasis mayoritario de Apocalipsis siempre es destrucción, plagas, muerte, persecución. O sea, un sentido tan negativo que daba miedo. Cuando tú lo miras desde esta perspectiva, que el mensaje, si bien es cierto, involucra todas esas cosas, pero es para salvar, entonces como que da más alegría leer Apocalipsis y da más gozo y me parece que se entiende mejor. Claro, alguien puede decir, bueno, pero entonces lo estás leyendo así para que estés más contento, pero la realidad es que va a haber destrucción. No, lo que pasa es que si nosotros analizamos el Evangelio, cómo Jesús predicaba, a pesar de que Jesús decía, lo que vos dijiste de la puerta estrecha es real, lo que dijiste que muchos van por la puerta ancha y pocos van por la puerta angosta, pero sin embargo yo veo claramente que al final el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de victoria, no es de derrota. Y la victoria no está en el hecho de que Cristo venga. Porque ahora, si todos nos perderíamos y Cristo viene, ¿qué victoria tiene Cristo? Ninguna. O sea, la venida de Cristo no es la victoria. La victoria es que Cristo salva a mucha gente, a mi criterio lo describe como una gran multitud. Y que los 144.000, el mensaje que tengan no va a ser un mensaje... ¿cómo puedo decir? O sea, un mensaje sí que se van a entregar 3 personas, nomás 8 personas con el caso del diluvio. No, va a ser una gran multitud. Y es más, todo el Apocalipsis habla que los 144.000 van a tener éxito. O sea, vencen. El tema de la victoria está en todo el Apocalipsis. Claro, alguien puede decir, estamos nosotros también interpretando la Biblia de una manera, o el Apocalipsis de una manera bastante contemporánea. No estamos, eso quiero aclarar, yo no estoy interpretando el Apocalipsis a la manera de Uriah Smith, o sea, que fue uno de los pioneros, que, ojo, estaba muy bien esa interpretación, pero para mí era una interpretación histórica. Yo le llamo a esta interpretación una interpretación escatológica. No tengo tiempo de demostrar por qué pienso así, pero yo creo que el Apocalipsis todavía no se ha cumplido, la mayor parte del Apocalipsis, en su aplicación escatológica. En su aplicación histórica ya quizás se cumplió la mayoría, pero en la parte escatológica el Apocalipsis tiene que cumplirse y es un mapa que le muestra al pueblo de Dios cuál es el camino que debe seguir. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, entonces, yo cuando estaba leyendo la lección decía que el mensaje final es un mensaje de misericordia a un mundo caído y rebelde. Cuando leemos eso, ¿a quién está dirigido el mensaje? A los que no son cristianos. O sea, a los que no... Y si nosotros analizamos el Apocalipsis, la reprensión no está dirigida a los no cristianos. Claro. Siempre sí, es como que decimos, y van a predicar. Sí, sí. El Apocalipsis los 144.000 le van a predicar a los del mundo rebeldes que adoran ídolos. No, el Apocalipsis dice que el problema del mundo final es que va a haber un cristianismo falso. Un cristianismo, todo el mundo va a ser cristiano aparentemente y va a ser el cristianismo institucional frente al cristianismo de movimiento. Los 144.000 van a ser cristianismo de movimiento. Y por lo que leemos en el Apocalipsis, y leemos especialmente en el capítulo 12, capítulo 13, se describe allí un cristianismo institucional que va a decir que representa a Cristo, que va incluso a seguir, que va a seguir al anticristo, pero que obliga. En cambio,
los del movimiento cristiano, del movimiento de Jesús, que siguen al Cordero por donde quiera que va, van a predicar con tal fuerza, porque no van a usar la fuerza de la obligación, sino que van a usar la fuerza del mensaje de Cristo, van a levantar a Cristo, y por eso después Apocalipsis 18 dice que cuando prediquen el último, que es el cuarto ángel, el mensaje del cuarto ángel, dice que la tierra se llena con la gloria de Cristo. Imagínense si la tierra se llena con la gloria de Cristo, y Cristo dice, cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Imagínense si el 244.000 no van a tener éxito. Pero entonces, como tienen tanto, este grupo chico tiene tanto éxito, los sistemas institucionales religiosos humanos se unen porque están perdiendo el poder. O sea, para perseguir. Pues, es interesante lo que dice para hacer el paralelismo con Jesús y su ministerio. ¿Sabes? Si analizamos el ministerio, ¿no? del ministerio de Jesús, o sea, es básicamente lo mismo. Exacto. O sea, no fue Roma, ni fue, sino que fue la misma institución. Exacto, siempre. Y la misma razón también. O sea, se unieron porque estaban perdiendo popularidad, estaban perdiendo seguidores. O sea, se sentían amenazados y se unen para matar a Jesús, y en este sentido es lo mismo. El gran problema del cristianismo, y creo que lo describe Apocalipsis súper bien, no tenemos tiempo ahora para ver todos los elementos, pero el gran problema del cristianismo es el cristianismo institucional. Y justamente dice que va a llegar a un clímax, que eso lo vimos en la Edad Media, pero en el final del tiempo va a llegar a un clímax que va a superar incluso al cristianismo institucional de la Edad Media, y que vaya a ser algo global ese cristianismo institucional. Entonces no pasa por ser cristiano, porque esto también es otra cosa, ¿viste? O sea, yo soy cristiano, así que todos tienen que venir y venir a nosotros. No, el Apocalipsis es una denuncia al cristianismo institucional, y estos mensajes son una denuncia a ese cristianismo que le abren los ojos a los cristianos que están siendo sometidos por Babilonia, que es justamente la metáfora para describir al cristianismo institucional, y que empiezan a abrir los ojos y entonces dicen, no, ahora debemos dejar de temer a los hombres para empezar a temer a Dios. Y no sé, ahorita lo comentábamos en otro contexto, pero me vino a la mente cuando decías esto. ¿Será que ya eso está pasando? Que ya hay gente que se está dando cuenta de lo mal que ha sido este cristianismo institucional, que no levanta a Cristo, que lo levanta todo menos Cristo, y que ya están levantando a Cristo, y que están siguiendo. Yo creo que hay un movimiento que se puede notar, no hay algo oficial así, pero hay de gente, de personas que quieren hacer de Cristo el centro, volver a la religión sencilla y pura del amor, y dejar las tradiciones humanas de lado. Yo he conversado con muchos amigos que tengo, cantantes, músicos, y que trabajan en distintas denominaciones, que son de otras denominaciones, y hemos conversado de esto. O sea, ellos me han preguntado, ¿y en tu iglesia? Y llegamos al mismo tema, porque en muchas iglesias, muchas denominaciones, está pasando exactamente lo mismo, que hay un cuestionamiento al institucionalismo de la iglesia, y que se ha perdido la esencia de lo que es el evangelio. Entonces, y está pasando, o sea, lo que tú dices, o sea, ese movimiento, o sea, está pasando en general en muchos lugares, que la gente se está dando cuenta de eso. En todas las denominaciones hay un movimiento institucional que trata de matar el espíritu de Cristo, y hay un movimiento vivo que levanta a Cristo. Que generalmente ese movimiento vivo que levanta a Cristo es minoritario, porque es lo que presenta el Apocalipsis, lo que presenta siempre, es la ley esa, ¿no? O sea, el principio que vemos en toda la Biblia. Pero ese movimiento minoritario, si perdura, porque la única manera que se muera el movimiento de Cristo es que se institucionalice. Pero si hay un grupo de gente que no deja institucionalizar el movimiento levantado por Cristo, llega a tener una fuerza que termina no destruyendo al institucionalismo, sino que el institucionalismo se pone en contra y termina siendo destruido el institucionalismo por sí mismo, por la contra, porque las tinieblas se ponen en contra de la luz, y la luz siempre es más poderosa que las tinieblas. Y eso es lo que describe el Apocalipsis. Ahora, fíjense, vamos ahora también, esto va a ser algo quizás para alguno que escuche, quizá un poco nuevo. De paso, si hay alguien en Orlando aquí, los miércoles a las 7:30 nos estamos reuniendo para estudiar presencialmente el Apocalipsis. Está viniendo muchas personas, cada miércoles más personas, porque la gente quiere entender qué es lo que viene. Así los invitamos, si hay alguien de acá Orlando o de la zona aledaña. Pero la pregunta es, el Apocalipsis comienza con un problema.
para entender esto que recién estábamos diciendo. ¿Cuál es el problema con el cual comienza el Apocalipsis? ¿Te acuerdas? Yo sé que tú lo dijiste el otro día. Yo lo dije. Cristo quiere venir. Muy bien, Cristo quiere venir, ¿y cuál es el problema? Porque no es que Cristo quiera venir no es un problema. No, que su pueblo no está preparado. Muy bien, el Apocalipsis comienza y si quieren lean lean eso, está en Apocalipsis capítulo 1 específicamente, y en la primera profecía Cristo quiere venir, pero su pueblo no está preparado. ¿Y por qué no está preparado su pueblo? Y justamente en el capítulo 1 está la receta. O sea, Jesús le da la receta a su pueblo por el cual está en la situación que está. Porque no está cumpliendo la profecía. No, bueno, no sí. Escucha, oye. No. Tenga el corazón. A ver, vamos a... Sí, por favor. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿De quién? De Jesús. Ajá, entonces, ¿cuál es la receta? Jesús. Muy bien, es la revelación de Jesús. El problema del pueblo, el Apocalipsis comienza porque el pueblo de Dios se alejó de Cristo. Y entonces, justamente empieza la primera profecía del Apocalipsis, Cristo revelándose a la iglesia y diciendo, acéptenme a mí como soy, no como les enseñaron, no como enseña la institución, sino como ustedes cada uno lo descubre. Y claro, hay ciertos problemas que también Jesús señala, que es el resultado de tener esa falta de revelación de Jesús, de esa visión de Jesús. Y entonces, en la primera profecía del Apocalipsis comienza con ese problema. Pero entonces, la segunda profecía del Apocalipsis, hay un sector del pueblo que recibe la revelación de Jesús y por lo tanto le produce arrepentimiento eso. Y se arrepiente. Pero todavía el pueblo está mezclado el trigo y la cizaña. Entonces, la segunda profecía del Apocalipsis muestra que Dios hace un censo y como resultado quedan 144,000. Pero como son tan poquitos los que quedan de ese censo, del cristianismo institucional, entonces Dios da una visión muestra la gran multitud que está en el cielo, que a mi criterio no es la gran multitud de todos los salvados, eso para mí no, y yo respeto si hay alguien que piensa, y no quiere decir que yo soy el que tengo lo correcto, yo también podría pensar de manera diferente si alguien me demuestra también de manera diferente la cosa, pero para mí es el aliciente que Dios le da a los 144,000 de decir, ustedes son poquitos, pero no se hagan problema porque el mensaje que ustedes tienen va a ser poderoso y yo los voy a ayudar. Entonces en la tercera profecía, que es la profecía de las trompetas, muestra cómo Dios va a ayudar a su pueblo para que su mensaje llegue a todo el mundo. Y entonces, en el capítulo 12, llegamos al capítulo 12, y en el capítulo 12, entonces muestra, desde ahí, el capítulo 12 es una repetición de todo lo que sucede hasta el capítulo 11, pero da más detalles y especialmente introduce de manera más específica a los poderes anticristos, que son poderes político-religiosos. Esto es muy importante, no son poderes ateos, sino son políticos religiosos. Y si nosotros vamos a una interpretación con la Biblia y con el libro de Daniel, podemos llegar a la conclusión que dijimos recién. Es un poder político religioso cristiano. O sea, que dice seguir a Cristo, que se pone en contra de los 144,000. Y entonces, en la segunda parte, muestra del Apocalipsis del 12 en adelante, muestra cuál es el mensaje, y justamente el mensaje de los 144,000 son el mensaje de estos tres ángeles. Pero entonces dice que comienza diciendo que el mensaje de los tres ángeles comienza diciendo que estos mensajeros que tienen, el versículo 14:8. El Evangelio eterno. Muy bien. Dice que tienen el Evangelio eterno. ¿Qué significa eterno? Para siempre. Es el Evangelio de siempre. Y entonces nosotros ahora tenemos Mateo 24:14, que es un versículo que muchas veces hemos aplicado. ¿Qué dice Mateo 24:14? Es un versículo muy conocido que siempre se utilizó para decir que en realidad esa es la señal del último tiempo, realmente. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, entonces ahí dice, será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Fíjense que ahí no dice, será predicado el evangelio, sino que dice este evangelio. ¿Y quién está hablando? Jesús. ¿Por qué dice este evangelio y lo califica como este evangelio? Porque Él es el evangelio. Sí, y porque también, si nosotros vamos al libro de Gálatas, Pablo, cuando empieza el libro de Gálatas, dice, ¿qué pasa? Que ustedes están predicando otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Jesús no dice que cuando llegue el mensaje adventista a todo el mundo va a venir. Es más, Jesús no dice que cuando la gente conozca que Él venga, si bien es parte del evangelio eso, que Él va a venir,
va a venir el fin, sino que dice cuando este evangelio es predicado. ¿Y cuál es la buena noticia que predicó Jesús? La buena noticia, si nosotros vemos que la buena noticia que predicó Jesús fue que su Padre era bueno. O sea, si nosotros analizamos las enseñanzas de Jesús, su esfuerzo fue mostrar a la gente que su Padre era bueno porque la gente pensaba que el Padre era malo. Y entonces todas las parábolas que él predicó están centradas en mostrar que el Padre es bueno. Y entonces otra de las características del Evangelio de Jesús era que él decía que quién era la revelación del Padre. Él era el Apocalipsis del Padre. Y entonces decía, vengan a mí. Y entonces tenemos en el Sermón del Monte los principios de la enseñanza de Jesús, que eso es lo que Jesús dice, vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura, haciéndolas discípulos, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, cuando Jesús dice que vayamos no dice vayan a predicar la denominación de ustedes a todo el mundo. Ni las creencias de tu denominación. Sí, ojalá que las creencias de tu denominación estén basadas en el Sermón del Monte, en Cristo, claro, en la persona de Cristo, bueno, que esa es la doctrina de Cristo. A mí me parece que aún así es bien fácil uno enfatizar más la creencia, porque a veces uno tiene, por ejemplo, yo tenía estudios bíblicos que decían, los estudios bíblicos son de mis doctrinas, pero cristocéntricas. Sí. Pero igual es la doctrina. Es que cuando nosotros predicamos doctrina y no una persona, estamos predicando nuestra iglesia. Exacto. Y Cristo quiere que prediquemos, que lo levantemos a Él, no a una iglesia. Y ese es el por eso me parece que tiene que ser Jesús sin filtro, como yo digo. Y no es que estoy diciendo que lo demás no es importante ni que tenga su lugar, pero la buena noticia no involucra esas teorías doctrinales. Muy bien, entonces yo quiero cambiar esa frase, que para eso hice toda esta explicación, esa frase que aparece en la lección que dice, y el mensaje final será un mensaje final de misericordia a un mundo caído y rebelde. Cuando nos referimos a un mundo caído y rebelde, no nos estamos refiriendo a los drogadictos, los ateos, nos estamos refiriendo a un mundo cristiano caído y rebelde. O sea, y yo diría incluso a un mundo institucional. O sea, si nosotros vemos lo que significa Babilonia en el Apocalipsis y en la Biblia, Babilonia no es una denominación, sino que es una manera de hacer las cosas. Es cuando yo pongo al hombre entre Dios y los hombres, eso, digamos. Entonces, yo puedo poner... Y usar la fuerza, para mí también la obligación tiene mucho que ver con ese espíritu. Y hay que entender mucho, o sea, como Jesús es la revelación del Padre y Apocalipsis habla, o sea, tenemos que comparar prácticamente todo el Apocalipsis, creo, con el ministerio de Jesús. Y lo mismo hacía Jesús, o sea, le decía a los samaritanos, los gentiles, todos van delante de ustedes, que eran los fariseos, los que son de la iglesia, pero que están apartados totalmente, o sea, son aún peor. Y el mensaje, o sea, ustedes creen que lo tienen todo, pero no tienen nada. Lo mismo que la Odisea. O sea, empezamos a ver muchos paralelismos, pero todos los mensajes de en contra de... O sea, es en contra del institucionalismo religioso. Exacto. Y entonces vos fíjate que, de acuerdo a lo que vos decías, Denar, Jesús le decía a los de Capernaum, o les decía a los fariseos, les decían, en el día del juicio van a venir los de Sodoma y Gomorra y los van a acusar ustedes, porque si en Sodoma y Gomorra hubiera ocurrido lo que está ocurriendo acá, hubieran aceptado. Y ustedes tienen algún privilegio que no tuvo Sodoma y Gomorra y ustedes están rechazando. O sea, vemos siempre que el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, y esto es algo que yo me acuerdo la primera vez que lo descubrí, lo prediqué en mi iglesia, salieron muchos enojados. Salieron muchos enojados. Pero en el pueblo de Dios, Dios cuando elige a alguien, elige al peor siempre. Elige al más necesitado. O sea que en el pueblo de Dios estamos los peores. Y Dios deja a los ateos al final, porque esos son los más blandos. Claro. O sea, a los más duros es los que tiene que llamar primero. Y muchas veces esos más duros se la creen, que porque fueron llamados son mejores, y justamente fueron llamados porque son los peores, pero dicen, fui llamado, entonces soy el mejor. Y todos los demás son el mundo rebelde, son aquellos. No, somos nosotros. El mundo rebelde y apartado de Dios es el pueblo de Dios. El celote, que era un terrorista. Exacto. O sea, es el pueblo de Dios rebelde, que a pesar de la luz que tenemos, a pesar del llamado de Dios, nos creemos nosotros la Odisea, que sería el espíritu de la Odisea, decimos somos ricos, nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Y Jesús dice en el Apocalipsis, mas tú quiero decirte que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo nos duele que a los cristianos institucionales que nos digan
Eso. Eso, o sea. ¿sabes que estaba pensando ahora que dices eso? Entonces pudiéramos tal vez decir que, y no sé, tal vez esto es mal lo que voy a decir, que la razón por la cual Cristo no ha venido no es porque el mundo no se ha convertido, sino porque su pueblo no se ha convertido. Correcto, exacto. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Dios está esperando que su pueblo despierte, se arrepienta y se entregue para el poder venir. Correcto. Es el mensaje de Apocalipsis, esa es la esencia del mensaje de Apocalipsis leído a la luz escatológica. Claro. No leído a la luz tradicional que dice, cada iglesia que interpreta el Apocalipsis dice, nosotros somos el remanente, todos tienen que venir a mi iglesia. Eso es interpretar al Apocalipsis desde el espíritu de la Odisea, que es un espíritu de que nosotros somos el centro, claro. no Cristo es el centro. No, el Apocalipsis es una denuncia al pueblo institucional de Dios que se llama cristiano. Y lastimosamente nosotros somos parte de esa denuncia. Yo como lo veo también es que cuando el Apocalipsis habla de pueblo de Dios, no se está refiriendo obviamente a una organización o denominación, sino a lo que yo llamo la iglesia invisible, que está en todas partes y que siempre ha existido desde que Cristo pero bueno, sí, estar. Es verdad, pero hay una iglesia invisible, leal a Dios, y hay una iglesia visible que profesa. Correcto. Era como el pueblo, es. por ejemplo, pero es y no es. Porque, por ejemplo, el pueblo judío, cuando llegó Cristo, estaba totalmente, podríamos decir, corrupto e institucionalizado. Y sin embargo, Cristo nació en el pueblo de Dios, en ese pueblo corrupto e institucionalizado, porque era el que había llamado. Y el llamado de Dios es irrevocable. Por más que vos, eso lo dice Romanos, por más que vos, digamos, nosotros, suponete, nos apartemos, blasfememos y todo eso, el llamado de Dios sigue. Es como Jonás. Claro. O sea, yo me puedo ir a Tarsis y aunque me vaya a Tarsis, en el momento que me tiro al agua y me trago un pez, me vomita, el llamado de Dios sigue. Y el llamado de Dios es irrevocable. Dios nos llamó a nosotros porque somos los peores. El problema es que nosotros nos consideramos que porque Dios nos llamó, somos los mejores. Pero y nos corrompemos. Nosotros, ¿a quién te refieres? A la iglesia visible profesa, porque yo digo que soy cristiano. Ok, so es el cristiano, el profeso cristiano. El profeso cristiano. Y sin duda que el profeso cristiano está siendo parte del... Porque, porque aceptó tan siquiera la imagen de Cristo, aunque quizás la esencia de Cristo no la aceptó, pero la imagen de Cristo. Entonces hay un pueblo visible, profeso, como era el pueblo judío, pero el pueblo invisible es el real, el que de corazón está circuncidado, el que realmente se entrega a Cristo, no el que profesa de lengua nomás a Cristo. Y creo que a ese es que pertenecen los 144. Correcto, a ese y ojo, posiblemente de acuerdo al Apocalipsis, todos somos el profeso. Claro. ¿Quién va a ser, quién no va a ser el que acepte el mensaje a la Odisea? O el mensaje de las 7 iglesias. Y el que quiera salir del espíritu del orgullo y entrar al espíritu de Cristo. Claro. Entonces yo creo que todos estamos siendo denunciados. Porque alguien puede decir, porque yo la tengo clara, supóngase o porque estoy hablando con mucha seguridad, yo estoy bien. No, esto es un mensaje a mí. O sea, es un llamado a mí. O sea, claro. yo tengo que estar hoy entregado a Cristo y tengo que darme cuenta que si yo me siento que yo soy lo mejor, que todos los demás están peores que yo o algo por el estilo, lo más probable entonces que sea pueblo profeso, pero no sea el pueblo invisible o el pueblo real de Dios, ¿no? Y entonces va a llegar un momento que sí, los 144.000 se van a hacer visibles, pero esa va a ser una señal que va a estar relacionada con el Mateo 24:14, ¿no? Entonces, muy bien, no sé cuánto tiempo tenemos todavía. Todavía tenemos 15 minutos. Muy bien, entonces aparece un versículo que es un poquito allí también que está en Apocalipsis 14, porque habla de una cosecha. Apocalipsis 14:14. ¿Qué dice? Dice, entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Y leamos el 15 también. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar, ya está madura la cosecha en la tierra. Y seguí, por favor. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. Muy bien, entonces fíjense que acá la tierra es cegada. Ahora, habla que uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Bueno, según el mismo Jesús, él se refería mucho a él como el Hijo del Hombre. Muy bien, entonces se está refiriendo a Jesús. ¿Y Jesús qué tiene en la mano? Una hoz. Una hoz. ¿Qué se hace con la hoz?
Se corta... Se cosecha. sí. Se cosecha. Exacto. Se cosecha diferentes tipos de Vegetales. Sí, de plantas vivas. Ujú. En este caso tenemos dos plantas. Todavía no leímos la otra, pero Ujú. la otra parte, pero en la primera parte aparece cosecha de bueno, no nos dice qué es. Dice que está maduro nomás. Sí, No, no nos dice que es la tierra entera. es la tierra entera. Y después dice que hay un viñedo, o sea, que se cosechan uvas en la segunda parte. Vamos a leerla Sí, para. sí, sí. el Y versículo salió del 17. altar otro ángel, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Muy bien, entonces tenemos dos cosechas. Una Ujú. cosecha, aparentemente, la primera dice la mies. Ujú. Y generalmente cuando se habla de la mies, ¿de qué tipo de planta se está hablando? Buena. Sí, ¿y de qué tipo de planta? Trigo. Muy bien, de cereales. Claro. Entonces nosotros vamos a ver que el cereal en el Apocalipsis siempre se lo describe al pueblo de Dios como cereal. Y no solamente en el Apocalipsis, sino en el Evangelio, en los Evangelios también. ¿Y dónde? En el mismo Apocalipsis 14, cuando habla de los 144.000, 14.4, ¿qué dice? 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Muy bien, esas primicias es un término de la agricultura del pueblo judío, o sea que era la cosecha del trigo y de la cebada. Las primicias eran los cereales que se presentaban en el santuario. Y los 144.000 están descritos como cereales y primicias. Entonces, la primera cosecha que viene, dice, fíjense que la de la vendimia no la hace Jesús. Eso mismo iba a decir. que La me hace llamó un la ángel. atención. Sí. Ujú. En cambio, la primera cosecha, Exacto. la de las cereales, Eso. la hace Jesús. Entonces la hace Jesús, y entonces los cereales pasan, pero después van a las uvas. a las uvas. A mi criterio, quizás estoy equivocado, pero describe de alguna manera lo que habla de Apocalipsis 7, donde dice que primero son 144.000 y después una gran multitud. Ujú. ¿No? Sí, Entonces, hace sentido. o sea, lógico, esto tendríamos que elaborar mucho más, que no tenemos Claro. tiempo. Simplemente lo que tiramos son inquietudes, y cada uno vaya a su Biblia, estudie, compare y saque conclusiones. Y recuerden que una conclusión que hoy me parece equivocada, no necesariamente en 3 semanas me parece equivocada. O sea, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir conectando cosas con la Biblia, y no dar por sentado que una conclusión que llegue otra persona que es diferente a la que yo creía está mal. Ujú. Porque a veces cuando empezamos a pesar todo, puede ser que lleguemos a conclusiones diferentes a lo que todos creíamos. A mí me llama la atención también que en la segunda cosecha está involucrado el fuego. En la primera no hay fuego. Correcto. Ajá. So- Y después, ¿qué pasa? La segunda cosecha, ¿qué metáfora usa? ¿Cuál es el resultado de la segunda cosecha? Hablando literalmente, si fuera literal eso, ¿cuál es el resultado? Jugo de uva. Muy bien, vino. Vino. Es interesante eso, Ujú. porque dice, está involucrado el fuego, después dice que es la ira de Dios, y como resultado queda vino. Pero entonces aparece el Hijo del Hombre acá, y esa figura del Hijo del Hombre siempre apareció específicamente, tiene que ver con el día del juicio en Daniel. Cuando Daniel describe el día del juicio, describe al Hijo del Hombre, y vamos a ver ese juicio de Daniel, capítulo 7. Daniel 7, versículos 9 al 9 y 10, ¿qué dice? ¿Quién leo yo? Sí, dale tú. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar, y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas, y un río de fuego brotaba de su presencia. Interesante, vuelta al fuego, un río de fuego. Ujú. Ajá. Millones de ángeles le atendían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Muy bien, entonces tenemos un juicio, una escena de juicio. Y ahora en esa escena se lo va a describir, el mismo ángel le va a explicar o va a dar más detalles desde el versículo 13 al 14. ¿Qué dice?
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Miren, la misma escena, o sea, un hijo de hombre, o sea, como aparece en Apocalipsis, ¿no? Y que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Eso se parece a la visión del trono cuando Jesús recibe el libro con los sellos, que se le dio autoridad. También, exacto. Ujú, Bueno, claro. para mí está describiendo lo mismo. Ahora, es interesante porque dice, miraba yo en visión de la noche y vi... Con las nubes del no, cielo. y entonces, esperen, después de vuelta, explica nuevamente esto en el versículo 7, y vamos, capítulo 7, versículo 25 al 27, 26 y 27. ¿Qué dice? Sin embargo, después del tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Está hablando del anticristo. ahí. Ujú. Claro. Y entonces, ¿cómo sigue? Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre, y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Ahora, fíjense que hay dos tipos de... ¿A quién se le da el reino? Ahora los seguidores de Jesús. A los Ajá, santos del Altísimo. A los santos del Altísimo. ¿Y después cuál es el resultado? ¿Las naciones le van a servir? Ajá. Y Eso todos los... dice, ¿no? Es interesante, ¿no? Eso. Todos van a recibir, Porque Cuyo el reino fíjense es que eterno. hay... O sea, ¿por qué? ¿Por qué digo? Porque cuando Dios saca vino, o sea, cuando vos dices ves un buen vino es porque hubo uvas exprimidas. Ujú. Entonces, los santos no pasan por el proceso Por el de, por el proceso exprimido. de ser exprimidos. Pero aparentemente hay un grupo que son las naciones que después van a servir a los santos, que son los que gobiernan. Ujú. Y con eso, ojo, con esto no estoy... Interesante. Simplemente es algo... Hay que leer todos los rincones de... No, pero es que de hace la- sentido porque, Ujú. viste, por lo menos me pongo a pensar ahora que lo que yo escuché cuando pequeño era que simplemente la gran multitud es la que está y ya más nadie. O sea, la gran multitud está con Jesús. Pero que está hablando de que hay otro grupo que... Hay varios que es- grupos. claro, que y que, sirve que a la están en multitud. procesos, O sea, en procesos exacto. diferentes. Exacto. En el proceso de salvación van entrando en tiempos diferentes. Sí, ¿no? porque es evidente que esto tiene que ser después de que Cristo viene. O sea, este evento que pasó aquí. Acá, ahora, yo creo que lo anterior, por ejemplo, lo que aparece en Apocalipsis 19, Ujú. Apocalipsis 14, 14. perdón, del versículo 14 en Sí. adelante. No sé, yo todavía no sé si, y por eso no quiero ser dogmático, pero no tiene que ver todavía con la segunda venida de Cristo. Y no sé, al analizar eso también nosotros hemos dicho, ahora pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa lo otro, y hemos hecho un esquema muy dogmatizado acerca de cómo van a ser las cosas, y cuando uno profundiza en el texto, empezás a encontrar detalles que Sí, que son un como que no poquito apuntan a diferentes a lo que a ese esquema, a ese molde que nos que habíamos aprendido. Entonces, yo creo que son todas cosas para que nosotros estudiemos, no sacamos ninguna conclusión dogmática, pero para que veamos que hay detalles en la Biblia que cuando profundizamos nos pueden dar luz, ¿no? ¿Cuál es la iglesia que Jesús le dice al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono? A la Odisea. ¿La Odisea? Sí, la Porque Odisea. aquí, viste, dice que el pueblo santo se le dio grandeza, todos los reinos bajo el cielo. Es como si se le diera un trono para que... o sea, Apocalipsis dice que los que van a ser salvos van a ser reyes y sacerdotes. O Ahí sea, está. y justamente, por eso digo, hay dos grupos en el Apocalipsis. Están los 144.000, que hay mucho, la interpretación tradicional dice que los 144.000 son los mismos que la gran multitud. Yo no creo que sea así. Para No, mí es tampoco. clarísimo Sí. en el Apocalipsis porque dice que los 144.000 salen del pueblo profeso de Dios, salen de las 12 tribus. En cambio, la gran multitud viene y entonces alguien puede nación, tribu, lengua y pueblo. Ajá, entonces alguien puede decir, ¿por qué esa gran multitud no son los redimidos de todos los tiempos? Y entonces vamos a Apocalipsis 7, donde la describe. Apocalipsis 7. Versículos 9. 9 en adelante. Vamos a ver, vamos a leer todo eso. ¿Qué dice? Ajá. ¿Parto yo? Sí. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bueno, alguien puede decir, ve, estos son todos los salvos porque están delante del trono de Dios con palmas en las manos. Ahora, esto puede ser un mensaje de aliento a los 144.000, porque los 144.000, después de ese censo que describe en la profecía, en los párrafos anteriores, quedan muy poquitos del pueblo de Dios. Entonces esto es como, ¿se acuerdan cuando a Jesús se dice que cuando él estaba en el Getsemaní se le mostraron los salvados y eso le dio ánimo a Jesús para seguir adelante? O sea, fue como un mensaje de aliento que se le da a Jesús. Para mí este es el mensaje de aliento que se le da a los 144.000. Versículo 10, ¿qué dice? Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus tronos delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo... Entonces, cuando Juan le dice, tú lo sabes, ¿qué quiere decir? ¿Que Juan era parte o no era parte? No. Yo creo que si Juan no sabía quiénes eran estos, claro. entonces Juan, que está recibiendo la revelación, si él hubiera sido uno de los salvos de todos los tiempos, porque Juan va a ser uno de los salvos de los últimos tiempos, de todos los tiempos, perdón. Y sin embargo, Juan no está en ese grupo. Y entonces le pregunta a uno que vino y le dice, ¿quiénes son? Y él le dice, yo no sé, le dice Juan. Tú sabes quiénes son, porque yo no sé quiénes son. Entonces, si Juan no sabe quiénes son, él no era parte. Claro, el otro argumento podría ser que él no sabe porque él lo que está viendo es una visión del futuro. Y no necesariamente se tiene que ver en esa visión. Bueno, pero sí en el sentido que tú dices entonces, también. Seguimos entonces. ¿Y qué dice? Y yo le dije, Señor, tú sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Muy bien. ¿Qué es gran tribulación? Pues sí, ¿qué es gran tribulación? La gran tribulación es justamente la antesala del día del Señor. O sea, que no ha pasado todavía. No ha pasado todavía. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, acá me está diciendo que son unas personas que pasaron por la gran tribulación y en otras palabras le están diciendo a Juan, vos no pasaste por la gran tribulación, pero estos sí pasaron por la gran tribulación. Ahí quita el argumento de que son los de todos los tiempos, porque los que vivieron hace 500 años atrás no va a pasar por la gran tribulación. Exacto. Y hay más todavía. Vamos a versículo 19, ¿qué dice? Perdón, 15. Perdón. Yo buscando 19 y llega hasta el 16. Estoy corto de vista, perdón. Me tengo que cambiar la receta de... Está añadiendo texto, Joel, que yo aquí. Ok, el 15, ¿no? Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué no tendrán hambre y sed y el sol no caerá más en ellos? Eso no tiene que ver con las plagas. Con las plagas, correcto. Claro. ¿Quiénes son esta gran multitud? Es el resultado de la predicación de los 144.000 que pasan por la gran tribulación y que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Y qué les predicaron? ¿Qué les predicaron los 144 en esta misma que hay que dejar de comer cerdo, que hay que no sé, o sea, que lo que le predicaron es la justificación por la fe, que en Cristo hay total salvación. Entonces, ¿por qué en Daniel aparece, y ahora con esto ya creo que tenemos 5 minutos, ¿no? ¿Por qué en Daniel aparece alguien como hijo del hombre que se le entrega al juicio? ¿Qué es hijo del hombre? ¿Por qué a Jesús se le dice hijo del hombre? Un representante de la raza humana. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? En el juicio, cuando Jesús se le entrega, o sea, está en el juicio Jesús, eso quiere decir que lo que hizo Jesús sirve para toda la raza humana. O sea, Él es el representante, por eso es el hijo del hombre. Ese es el representante de nuestro planeta, que todo el que se refugia en Él, que eso lo vamos a ver también en el libro de Apocalipsis, todo el que se refugia en Él no tiene que ser pisado en el lagar. No, eso está brutal. No, porque también implica que, viste, a Jesús se le da el trono como representante nuestro y después a nosotros se nos da el trono. Es como que él recibe la antesala que va a ser lo que va a ser nuestro también. Y lo que es nuestro. Porque como Él es nuestro hermano, como Él es nuestro representante, se le entrega a Él y se le entrega a nosotros. O sea, lo que tenemos en Jesús lo tenemos nosotros.
Tremendo. Y eso es el mensaje de la gracia, el mensaje de la justificación El por la fe, evangelio eterno. el evangelio eterno que predican los 144.000. Los 144.000 predican la caída de Babilonia. Entonces decimos, caída de Babilonia, Babilonia se corrompió. No, ¿qué es la caída de Babilonia? La caída de Babilonia está representando una metáfora del Antiguo en metáfora, algo que sucedió literalmente en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Entonces, supónganse que ustedes son pueblo de Dios, cautivos 70 años en Babilonia y que quieren volver a Jerusalén, y entonces viene un mensajero y les dice, cayó Babilonia. Cayó Babilonia. ¿Qué van a sentir ustedes? Libertad, alegría. Alegría. No es un mensaje de destrucción, Exacto. no, es decir, al fin, o sea, somos soy libres, oprimido. somos libres de los seres humanos que institucionalmente nos quieren controlar la vida, no, que nos crearon un cristianismo donde el ser humano es el centro y donde no es Cristo el centro. Ese es el mensaje de los 144.000. Los 144.000 son 144.000 reformadores que van a llevar al pueblo de Dios a hacer van a hacer con el pueblo de Dios la misma obra que hizo Jesús, libertar a los cautivos. Bueno. Porque eso es lo que hace un líder del pueblo de Dios, libertar a los cautivos. Y es lo que hace el evangelio, trae libertad. Exacto. Así que bueno, ese es el mensaje que Buenísimo. más o menos que Dios Lo logramos así, pero quedan un montón de cosas ahí que pero yo creo que tenemos un trimestre que si vamos al texto bíblico va a ser apasionante. Sí, totalmente. Vamos a descubrir muchas cosas. Es más, aunque la Biblia, por ejemplo, en la escuela sabática está todo un poco puesto temático, desordenado, pero si lo metemos todo dentro del mensaje central del Apocalipsis va a ser un sentido tremendo y vamos a encontrar cosas que nos van a sorprender. Cada semana nos van a sorprender. es un mensaje de paz. Exacto. O sea, es un mensaje Sí, que, o sea, totalmente. al ver todo esto de esta forma, de ese ángulo, o sea, siempre está el Hijo del Hombre, o sea, siempre está el Cordero, siempre está Jesús, y al depositar nuestra confianza en Él, o sea, nos da paz totalmente de todo lo que vaya a ocurrir, porque siempre el énfasis en esto, la plaga, la tribulación, y que esto, y que acá, y que vamos a sufrir, y toda esa cosa, pero al final, o sea, nuestra confianza está depositada en Jesús, y eso, o sea, es lo que nos da nos cambia la perspectiva. Totalmente, O sea, totalmente. de todo como vemos. Y es lo que, en mi opinión, lo que hace posible que estos pasen por esa gran tribulación es eso, precisamente, de que a pesar de que está el sol incandescente y todas las cosas malas que están pasando, ellos están siguiendo el Cordero, y el Cordero nos camina con nosotros en el valle de sombra y de muerte. Así es, así es. Así es, bueno, llegamos siempre a la misma conclusión, que el centro de todo es Jesús. Jesús es nuestro libertador, Jesús es quien va con nosotros. El mensaje del Apocalipsis, como está, es una revelación de Jesús, es un mensaje de victoria, de paz, de alegría y de liberación. Así que bueno, vamos a terminar con una oración. Ángelo, ¿querés dirigirnos en oración? Con gusto. Querido Jesús, gracias por este mensaje de Apocalipsis que has enviado para recordarnos que tú eres el centro, y que en ti, Señor, podemos tener no solamente libertad y salir de esta cautividad en que estamos, sino que también en ti, Señor, está el cumplimiento de estas promesas que tú nos has dado, de que vamos a reinar contigo, de que estaremos contigo en el cielo, y que contigo es como único podemos pasar por esta tribulación que se avecina a este mundo. Ayúdanos a seguir siguiéndote a ti donde quiera que tú vayas, y sigue preparando nuestra mente, nuestro corazón para recibir cada día más revelación de ti. Esto te lo pedimos en el nombre tuyo. Amén. 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 Muchas gracias, los esperamos. Entonces, bueno, ahora quédense para el servicio, si es sábado, para el servicio que tenemos de adoración, y síganos en las redes y pónganos allí, suscríbase y comparta este video. Dios los bendiga.